Hola mis Willis, en este tutorial te voy a enseñar a tejer una belleza de cardigan o suéter abierto, chaqueta, rebeca, chaleco, como le llames. Lo he diseñado para que tanto principiantes como expertos puedan hacerlo y como de costumbre encontrarás las instrucciones escritas para todas las tallas, 5 tallas, en mi web soywilly.com. Verás el enlace directo al patrón debajo de este vídeo en la caja de descripción. Y por favor, antes de empezar, lee todo el patrón. Ok, pues vamos a empezar. Hablemos de los materiales. Para este proyecto vas a necesitar agujas rectas de 8 milímetros y también agujas circulares de 8 milímetros con un cable de al menos 80 centímetros. No vamos a tejer en redondo, vamos a tejer en plano como siempre, pero el cable largo nos ayuda a que podamos meter muchísimos puntos, que es los que van a salir cuando saquemos o levantemos puntos de todo el escote. Es mucho más cómodo trabajar todo ese borde elástico del cuello y los delanteros con la aguja circular. Si tu aguja recta es súper larga, pues también la puedes usar. Además necesitaremos agujas de 10 milímetros, también rectas, regla o cinta métrica, aguja lanera para coser, tijeras y he utilizado una lana gordita que es número 5 para que el cardigan sea ligero, no tan pesado. Puedes usarla un poquito más gruesa. Lo importante es que obtengas la misma muestra, es decir, el mismo número de puntos por centímetro. ¿Cómo hacemos esto? Pues tejes un cuadrado de al menos 10 por 10 centímetros, debería ser de por lo menos 12 por 12 para que tengas margen para medir en punto liso o jersey con las agujas grandes. Y ese cuadrado de 10 por 10 tiene que ser igual a 10, no, y 10 centímetros tiene que medir 10 puntos y 15 vueltas. Recuerda que si tu muestra es diferente, también la talla de tu cardigan lo será. Este cardigan es súper fácil de tejer porque la espalda y los delanteros se trabajan de la misma forma. Simplemente son 3 rectángulos. La espalda es el rectángulo grande que empieza con este borde elástico, en elástico 1-1, un derecho, un revés, y luego trabajamos todo ese rectángulo en punto liso o jersey hasta llegar a la altura necesaria y luego cerramos los puntos del derecho. Los delanteros, el izquierdo y el derecho, son iguales. Se ven como dos rectángulos largos y estrechos. Y empezamos también con ese punto elástico 1-1 para el borde y luego tejemos todo en punto liso o jersey. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tejer del derecho en las vueltas pares y del revés en las impares. Todo del derecho y todo del revés. Y cuando lleguemos a la altura necesaria, cerramos todos los puntos del derecho. La única diferencia entre la espalda y los delanteros es el número de puntos que vamos a montar. Y es por esto que vamos a ver todo este proceso una sola vez. Siempre será lo mismo para las 3 piezas, elástico y luego punto liso. Y luego nos vamos con las mangas. Empezamos también con un borde elástico, luego viene una vuelta donde vamos a hacer los aumentos y seguidamente tejemos todas las mangas en el punto rejilla tupido que vimos hace tiempo, que es una belleza y muy fácil también. Terminando con una sección en punto liso y luego cerramos los puntos del derecho. Por último, vamos a tejer este borde en elástico que rodea los delanteros y el cuello. Para tejer la espalda, lo primero que hacemos es con las agujas de 8 milímetros, montamos el número de puntos requerido para la talla que vayas a tejer. Yo para hacer la demostración voy a montar, por supuesto, un número de puntos mucho menor y así no es tan largo el vídeo. Por cierto, puedes utilizar el método para montar los puntos que más te guste. Primera vuelta y todas las vueltas impares forman el lado del revés del tejido. Y empezamos directamente con la repetición. Un derecho, un revés. Eso es todo. Un derecho,
un revés. Y repetimos, un derecho, un revés. Hasta que nos quede un punto que se teje del derecho. Pero solo en esta primera vuelta me gusta tejer el último punto retorcido. Entonces lo tejo del derecho pero retorcido y así evito que se forme una lazada muy grande. Segunda vuelta y todas las vueltas pares, lado del derecho del tejido. Empezamos con un revés, dale un ligero tirón, un derecho. Eso es todo, esa es la repetición. Un revés, ligero tirón, un derecho. Donde vemos el nudo, sabemos que toca revés. Donde vemos la V o la cadeneta, sabemos que toca derecho. Así es como lees el tejido. Y seguimos así hasta que nos quede un punto. Siempre un revés, un derecho. Cuando nos queda un punto, terminamos tejiéndolo del revés. Tercera vuelta, igual a la primera. La voy a volver a hacer para que quede bien claro. La repetición es un derecho, un revés. Esto es un truco para que el elástico quede bonito. Una vez que has tejido el punto revés, le das un tirón a la hebra con la que estás trabajando. Y seguimos. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Y así hasta que nos quede un punto que se teje del derecho. Cuarta, como todas las vueltas pares, la repetición es un revés, un derecho. Donde vemos los nudos, tejemos del revés. Donde vemos esta columna de V, tejemos del derecho. Y así seguimos. Un revés, un derecho, hasta que nos quede un punto que se teje del revés. Hemos tejido 4 vueltas, ¿verdad? Tú vas a tejer 11. Muy bien, imagina que tenemos aquí 11 vueltas. Esta es la vuelta número 12 y vamos a cambiar de agujas. Toma la aguja de 10 milímetros y vamos a tejer la primera vuelta de la sección en punto liso. Como estamos por la cara del derecho, vamos a tejer todos los puntos del derecho, desde el primero hasta el último. Así se tejen todas las vueltas impares de esta sección del punto liso. Siempre que veamos el tejido por la cara del derecho, tejemos del derecho, de principio a fin. Segunda vuelta y todas las pares. Retira la aguja pequeña, toma la otra aguja de 10 milímetros y vamos a tejer todos los puntos del revés, desde el primero hasta el último. ¿Ok? Vamos a volver a hacerlo. Tercera vuelta, lado del derecho del tejido, tejemos todos los puntos del derecho. Y cuarta, como todas las vueltas pares, tejemos todos los puntos del revés.
Ok, ahora continúas repitiendo las vueltas 1 y 2 hasta que alcances la altura deseada. Apunta el número de vueltas que has tejido porque debe ser el que tendremos también para los delanteros. Y ahora cerramos los puntos del derecho. Por la cara del derecho del tejido empezamos con un derecho, el siguiente también del derecho y ahora pasamos el primero sobre el último. Y aquí viene la repetición. Un derecho, paso. Un derecho, paso. Un derecho, paso. El anterior sobre este último. Y así hasta el final. Tejo un derecho y paso sobre el último. Derecho y paso. Derecho y paso. Derecho, paso. Derecho y paso. Estiro, dejo una colita lo suficientemente larga para poder hacer los remates después. Corto y paso el hilo por dentro de esta última lazada. Y hemos terminado la espalda. Como te comentaba al principio, los delanteros derecho e izquierdo son exactamente iguales y el proceso igual al que hicimos para la espalda. Montas el número de puntos requerido para tu talla, tejes 11 vueltas en elástico 1-1 con las agujas de 8 milímetros, cambias agujas de 10 y empiezas a tejer una vuelta del derecho en la vuelta 12 y una vuelta del revés, y así hasta alcanzar la altura deseada. Al finalizar, cierras los puntos del derecho exactamente igual que hemos hecho para la espalda. Para las mangas repetimos el mismo proceso. Montamos el número de puntos requerido para la talla con las agujas de 8 milímetros. Tejemos 11 vueltas en elástico 1-1 como hasta ahora y ahora en la vuelta 12 cambiamos a las agujas grandes y vamos a tejer unos aumentos. La repetición es un derecho y un derecho por delante y por detrás. Esto es, el próximo punto lo tejo del derecho, no lo saco de la aguja y lo vuelvo a tejer del derecho pero retorcido. Esa es la repetición. Un derecho por delante y por detrás. Y esto se repite tantas veces como indique tu patrón. Por ejemplo, para la talla L, yo tengo que hacer esa repetición 9 veces. Un derecho por delante y por detrás, hasta que haya aumentado 9 puntos. Luego, el patrón dice tejer un derecho o tejer dos o tejer cinco, dependiendo de la talla, derechos simples. Y ahora finalizamos con un derecho por delante y por detrás en todos los puntos. Así, derecho por delante, no lo saco, derecho por detrás. Y ahora sí lo saco. Y continúo derecho por delante y por detrás, hasta el último punto. Y con esto hemos terminado los aumentos. La vuelta 13 se teje completa del derecho. No hay que aumentar, no hay que hacer absolutamente nada más. Simplemente tejemos del derecho desde el primer hasta el último punto. La 14 es la primera de las 4 vueltas que forman el diseño punto rejilla tupido. Estamos por la cara del derecho del tejido y la repetición es un derecho o un revés. Eso es todo. Volvemos a hacerlo. Un derecho o un revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Y así hasta el final, si tienes un número de puntos par. Ahora, si tienes un número de puntos impar, pues tendrías aquí un punto más que yo y ese último punto se tejería del derecho. La segunda vuelta es bastante fácil, tejemos lo que vemos. Si terminé con un revés, empiezo con un derecho y viceversa.
Así que la repetición es un derecho, un revés, para mí, porque terminé con un revés. ¿Lo ves? Derecho, revés. ¿Cómo lo sé? Porque veo la columna de Vs y veo la columna de nudos. Si veo una V, sé que me toca derecho. Si veo un nudito, sé que me toca revés. Siempre es derecho, revés. Derecho, revés. Si tú, por el contrario, tenías un número de puntos impar y terminaste con un derecho, entonces empiezas con un revés. De todas maneras, no te preocupes porque esto está en las instrucciones escritas. Derecho, revés. ¿Vale? La tercera vuelta del punto de rejilla es muy fácil porque simplemente tenemos que tejer todos los puntos del derecho. Y la cuarta es igual a la tercera. Otra vez tejemos todos los puntos del derecho. Más fácil imposible para un diseño tan bonito. Entonces, estas son las 4 vueltas del punto rejilla. Las vas a repetir desde la 1 a la 4 tantas veces como sea necesario para llegar a la altura en centímetros que dice tu patrón, siempre midiendo desde el borde del montaje, ¿vale? Una vez que lleguemos a esa medida, empezamos la sección en punto liso. Por la cara del derecho, tejemos todos los puntos del derecho, tal y cual lo hemos hecho hasta ahora. Y por la cara del revés, tejemos todos los puntos del revés. Esas son las 2 vueltas de cualquier sección en punto liso que encuentres en este patrón. Así que repetimos esas 2 vueltas tantas veces como sea necesario para alcanzar la altura total de la manga, midiéndola, por supuesto, desde el borde del montaje, ¿no? Eso también está explicado en el patrón. Y por la cara del derecho del tejido, empezamos a cerrar los puntos del derecho. Un derecho, otro derecho, paso uno sobre otro. Un derecho, paso. Derecho, paso. Y así hasta el último punto. Derecho y paso. Estiro, dejo un trozo para luego poder esconderlo tranquilamente, corto y paso esta hebra por dentro de este último punto y cierro. Repites el proceso para la segunda manga y ahora nos vamos a unir los hombros. Para unir los hombros ponemos la espalda viendo la cara del revés del tejido, de frente hacia nosotros. Y tomamos el delantero izquierdo viéndolo por la cara del derecho. Yo voy a usar un poco de el cabo que me sobró al cerrar los puntos de la espalda. Enhebro la aguja lanera y lo primero que hacemos es unir estas dos piezas, pues poniendo la aguja por debajo de este nudito que vemos ahí, que es la parte más exterior del delantero. Y ahora hacemos la costura invisible. Pasamos la aguja por debajo de esa primera columna de V's de la espalda, no el punto exterior, que es el punto de borde, ese no me interesa. Es la primera columna que veo de V's que está completa, que se ve perfecta. ¿Lo ves? No el punto de borde. Y lo mismo en el delantero. Me olvido del punto de borde, que es ese punto que se ve como suelto, raro, y paso la aguja por debajo de la V de esa primera columna de puntos que está bien. Y repito, por debajo de la V siguiente en la espalda, por debajo de la V siguiente del delantero. Espalda, delantero. Uno por uno. Espalda, delantero. Y así sigo hasta el final.
Fíjate, aquí me queda en el delantero una sola columna de puntos de V bien y el punto de borde. Paso la aguja por ahí y ahora paso la aguja por la última columna en la espalda. Y ya voy a esconder esto. El punto de borde, como ves, no lo utilizo para nada. Y aquí ya podemos empezar a rematar, pasando la aguja justo por debajo de cada, no me gusta llamarlo paraguas o sombrilla, al lado de la costura. Ahora, para unir el delantero derecho, me gusta hacerlo al revés. Es decir, pongo el borde hacia mí, viendo la espalda por la cara del revés, y este es el delantero derecho. Pongo ese borde cerca de mí y lo estoy viendo por la cara del derecho también. ¿Por qué? Porque a mí me gusta coser de derecha a izquierda. Es más fácil para mí. Más o menos esa costura lleva el doble del ancho y un poquito más. Enhebro la aguja lanera. Esto es un hilo nuevo, no tengo allí nada que me haya sobrado. Y repito el proceso. Uno las dos piezas por la parte más exterior, el nudito ese que veo justo en la esquina. Ese es el delantero y esta es la espalda. Busco ese mismo nudito de la esquina y paso la aguja por allí dejando un trocito para después poder esconder. ¿Y ahora qué hacemos? Paso la aguja lanera por debajo de la primera columna de V's del delantero, olvidándome del punto de borde, acuérdate que ese no lo tomamos en cuenta. Y ahora paso la aguja por la primera columna de V's de la espalda. Y así sigo. Delantero, espalda. Delantero, espalda. Y repito hasta el final. Y al final hacemos exactamente lo mismo que hicimos para el delantero izquierdo. Ahora, ¿cómo vamos a sacar los puntos y tejer el borde elástico para todo el frente? Una vez que tenemos unidos los hombros de espalda y delanteros, empezando por el delantero derecho en su parte más externa, dejo un buen trozo de hilo y con la aguja de 8 milímetros la paso por debajo de esa V más exterior, de la primera V que veo, y tejo un punto del derecho. Segunda V que veo, paso la aguja por debajo. Está separada cada V por dos barras y tejo un punto del derecho. ¿Lo ves? Hay dos barras y me queda un agujero allí, 3 puntos. Ahora, en la siguiente no hago esto, sino que me salto y ahora sí saco del siguiente. 1, 2, 3, saco 3, me salto el siguiente. Ahora me tocaría meter la aguja aquí, pues 1, 2, 3 y me salto el siguiente. Y aquí empieza la sección en punto liso. Como esta muestra es distinta, los puntos son más largos, más grandes, claro, porque están tejidos con la aguja de 10 milímetros. Aquí no voy a hacerlo de sacar 3 y saltarme uno. Yo simplemente voy a sacar un punto de cada vuelta, sin saltarme ninguno. ¿Ves? Debajo de la V tejo un derecho. ¿Dónde voy a poner la aguja? Pues entre estas barras. Ahí ves el agujero. Uno por uno. Esas son vueltas o hileras, por eso cada delantero y la espalda tienen que tener el mismo número de vueltas.
Y así voy sacando puntos hasta llegar a la costura del hombro. Este es, ok. Aquí viene la costura. Ya allí empiezo a sacar puntos del cierre de la espalda. Entonces paso la aguja por debajo de cada V que corresponde a un punto que cerré para la espalda. Lo mismo, paso la aguja y tejón derecho. Y así hasta llegar otra vez a la otra costura. Ya saqué todos los puntos de la espalda, he llegado a la costura y ahora empiezo con el primer punto del otro delantero. Paso la aguja por debajo de ese que es el punto de borde y saco un derecho. Y así. Sigo sacando puntos hasta el final. Siempre entre las dos barras. Cuando llegues al elástico, recuerda que tienes que hacer, sacas 3 y te saltas uno. 3 y te saltas uno. Es importante que tengas un número de puntos impar en total. Así que si te dio par, saca uno del último del borde para que tengas un impar y nos cuadre el elástico. Giramos el tejido y empezamos la primera vuelta del borde elástico. La repetición es un revés, un derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y así hasta el final. Aquí voy terminando, revés, derecho y termino con un revés, que es como empecé. Por eso el número de puntos impar es importante. Segunda vuelta. La repetición es al contrario, es derecho, revés. Y repetimos, un derecho, un revés. Igual, donde veo las V's toca derecho, donde veo el nudo veo que toca al revés. Derecho, revés. Seguimos tejiendo hasta llegar al final, terminaremos con un revés. Y una vez que hayas completado 5 vueltas en el elástico, vamos a cerrar los puntos como se presentan. Esto es distinto a lo que hicimos antes. Empezamos así. Tejemos un derecho. Ahora veo un nudo, tejo un revés y paso uno sobre el otro. Ahora tejo un derecho y paso. Tejo un revés, paso. Y continúo hasta el final. Derecho, paso, revés, paso. Aquí voy terminando. Tejo un revés, paso, derecho, paso, revés, paso, sin apretar, importante. Si no te queda como encogido el elástico. Termino con un derecho, estiro. Igual, dejo un buen trozo para poder esconder más tarde. Corto y paso esta hebra por dentro del último punto y cierro. ¿Ves? Y hemos terminado tan bonito el borde elástico. Ahora vamos a unir la manga al delantero y la espalda. Buscamos el centro de la manga y podemos poner un marcador o una puntada.
Y unimos esto en la costura, justo en la costura. Ahora, suavemente, sin estirar, hacemos que coincidan manga con delantero, ponemos un marcador o un pespunte, lo que prefieras. Y si quieres, mides esa distancia y haces lo propio para el otro lado, de manera que quede la manga a la misma medida en ambas partes. Enhebramos la aguja lanera y empezamos uniendo la parte más exterior por debajo de la V o punto de borde del delantero. Yo estoy utilizando otra vez lo que me sobró de la manga cuando cerré. Y repetimos el proceso. Nos olvidamos del punto de borde y pasamos la aguja por debajo de la primera columna de V's que se ve perfecta. Esa es la manga. Y ahora estiramos el punto de borde del delantero para poder ver las barras que unen a ese punto de borde con la primera columna de V's o puntos que se ven perfectos. Si no estiras es difícil ver las barras. Lo que pasa es que gracias a Dios esta es una lana gordita y entonces es mucho más fácil que si estuviéramos tejiendo con una aguja pequeña. Paso la aguja por debajo de esas dos barras y paso la aguja ahora por debajo de la siguiente V de la manga. Estamos uniendo vueltas a puntos aquí. Vueltas allí en el delantero, por debajo de las dos barras y puntos aquí en la manga. Entonces siempre por debajo de las barras en el delantero y por debajo de la V en la manga. Siempre estira el punto de borde para que puedas ver tus barras bien. Y así seguimos uniendo de un lado y del otro hasta el final. Ahora vamos a unir el delantero a la espalda y allí tenemos vueltas con vueltas, no vueltas con puntos. Entonces lo primero que hago es en la sisa paso la aguja para tener allí esas dos partes unidas y ahora lo que hago es estirar el punto de borde, ¿lo ves? De un lado para ver las barras que están al lado de la primera columna de V's, que es mi primer punto. Paso la aguja por debajo de las barras de ese lado y hago lo mismo con el otro lado. Estiro para separar lo que es punto de borde del resto del tejido y encontrar esas dos barras que hay. ¿Las ves? Vuelvo a estirar y paso la aguja por debajo de las dos barras de este lado. Estiro y paso la aguja por debajo de las dos barras de este otro lado. Y sigo hasta el final. Ahora vamos a cerrar la manga, empezando también en la axila o la sisa. Y aquí es lo mismo, estamos cosiendo vueltas a vueltas. Entonces paso la aguja por un lado, dejo un trozo para esconder después y lo mismo, estiro el punto de borde, localizo mis dos barras y paso la aguja por debajo. Da igual aquí, estiro el punto de borde y paso la aguja lanera por debajo de las dos barras de este lado. Dos barras de un lado, dos barras del otro y así hasta el final.
Ahora lo que nos toca es esconder estos cabos sueltos. El objetivo aquí es llevar este cabo lo más lejos posible del borde y de la forma más invisible posible. Entonces, lo que voy a hacer es pasar la aguja por una de las piernas de la V hacia arriba para alejarme del borde. Y si cuando llega arriba todavía me sobra, entonces voy a pasar utilizando esta parte del punto liso, y esto vale para cualquier parte donde tengas que esconder, por arriba y por abajo. La curvita de arriba es como una sombrilla, la curvita de abajo es como una sonrisa. Entonces, sombrilla, sonrisa, sombrilla, sonrisa, ese es el orden. Y si quieres puedes rematar con un nudito. Y así rematas todos los cabos sueltos que te encuentres por allí y tienes un cardigan precioso. Te deseo mucha suerte, que quede lo mejor posible. Muchas gracias por estar allí. No dejes de suscribirte al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún proyecto. Un abrazo de oso.